3 años trabajé yo en la oficina del arquitecto Ramírez Vázquez y entonces ver el desarrollo de la obra, la interacción entre los distintos profesionales fue para mí muy ilustrativo y muy enriquecedor. Las universidades son un factor muy importante para conservar la calidad de vida de las ciudades. El puesto de coordinador de estudios de posgrado, y él tuvo la gentileza de proponerme al rector para que yo fuera el coordinador de estudios de posgrado. Pues había dos talleres muy radicales que no se querían sumar y yo les dije, miren, este barco va a caminar, se van a quedar abajo, súbanse con nuestro plan de estudios y también con una única comisión dictaminadora para que todos entraran por la misma puerta. Y esos fueron los dos mecanismos y pues desde entonces la facultad está unida y tenía el proyecto de la catedral, muy impresionante. Tenía trabajo en el Palacio Nacional, la Casa del Marqués del Apartado, el Museo de Arte Popular, eran las obras, las grandotas. Yo era profesor de la facultad y me dijo, a ver, tú que has estado relacionado con esto, ¿a quién invito a que nos haga el proyecto para rescatar esto? A mí, le dije, a mí invítame. Y sí, me lo confió los anexos de la Facultad de Medicina, primero lo que llamaban la secundaria y el protomedicato. Que es el antiguo Palacio de la Inquisición. Sí, todo el tiempo, desde los primeros tiempos de la colonia hasta la Academia de San Carlos, que trajo el clasicismo por obligación, el neoclásico por decreto, pero como medio escondido había estado presente a todo lo largo de los 3 siglos. Por ejemplo, la manifestación de desinterés que ha habido en estos últimos años, importante y meritorio en la labor de la Academia Nacional de Arquitectura. La amistad de nuestra profesión con el medio ambiente, incompatibilidad con el ambiente, tener muy en cuenta los procedimientos tradicionales, las arquitecturas tan sabias que tenemos en distintas partes del país y de las cuales tendríamos que aprender, pero estar abiertos a nuevos materiales, estar abiertos a nuevos procedimientos. Hola, bienvenidos a este primer podcast de una serie que estamos realizando por nuestro 40 aniversario. Tenemos con nosotros al ingeniero Mario Cuana Alarcón, director de Oxical, quien entrevistará al doctor Javier Cortés Rocha. Javier Cortés Rocha es un distinguido académico y profesional en el campo de la arquitectura y el urbanismo, con una sólida formación y una notable trayectoria en la Universidad Autónoma de México. Posee un doctorado en la arquitectura por la UNAM, con una tesis sobre el clasicismo en la arquitectura mexicana del siglo XVI al XVIII, y una maestría en urbanismo también por la UNAM, con un estudio sobre las invasiones en suelo urbano. Actualmente es profesor en el programa de maestrías y doctorados en urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, además de ser tutor y coautor de diversos proyectos de tesis, de maestría y doctorado. El doctor Cortés Rocha ha recibido numerosos reconocimientos por su labor académica y profesional, entre ellos la Medalla Bellas Artes Patrimonio y el Premio Federico Sescos. En resumen, la carrera del doctor Javier Cortés Rocha refleja un profundo compromiso con la investigación, la docencia y la preservación del patrimonio arquitectónico y urbano, destacándose como un referente en su campo a nivel nacional e internacional. Hola, después de tanta espera, finalmente iniciamos nuestro ciclo de podcast en este marco del 40 aniversario de Oxical. Y para iniciar esta aventura, primero agradecer su preferencia y acompañarnos a todos ustedes. Y en segundo, por supuesto, agradecer a nuestro invitado de lujo, que es nuestro padrino de esta serie que inicia hoy, al doctor Javier Cortés Rocha. Muchas gracias. Vamos a entrar de lleno a las preguntas. Doctor, usted trabajó en la construcción del Estadio Azteca. Sí, yo estuve... Con el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. 3 años trabajé yo en la oficina del arquitecto Ramírez Vázquez y pues yo creo que 2/3 partes fue en el Estadio Azteca, que para mí fue una gran experiencia, fue ver la construcción de una gran obra. Yo estaba
pues en los últimos años de la carrera, todavía estaba estudiando y entonces pues era una experiencia muy interesante. Todavía estaban volando roca, todavía estaban haciendo una parte de las cimentaciones y luego parte de la estructura, y cuando yo me desprendí de eso ya empezaban a poner las primeras graderías preesforzadas. Entonces para mí fue un curso adicional de construcción interesantísimo, y tratar desde luego con quienes estaban haciendo la obra, con los dos arquitectos, Ramírez Vázquez y Rafael Mijares, Luis Martínez del Campo, que era la gente que estaba allí en la obra, y otros colegas, pero ingenieros picudísimos que estaban allá en la supervisión, en la residencia o en las compañías constructoras. El Estadio Azteca estaba dividido la estructura está dividida en dos. Una parte la construía EXA, una de las empresas de ICA, y la otra un ingeniero Sebart, no el de la Torre Latino, sino el hermano, Leonardo Sebart. Y entonces ver el desarrollo de la obra, la interacción entre los distintos profesionales, fue para mí muy, muy ilustrativo y muy enriquecedor. En cierto momento me separé ya para hacer la tesis, porque yo me recibí en el procedimiento en el que nos encerraban durante un poco más de un mes, y tenía uno en ese periodo que hacer la tesis. Y ya cuando salí de eso ya no regresé al estadio, ya me dediqué yo a hacer cosas por mi cuenta con otros colegas, y poco después tuve la oportunidad de ir a Francia y estuve allá durante un año también completando mi formación. En el Instituto de Urbanismo de la Universidad de París. En el Instituto de Urbanismo, que era parte de la Universidad de París, antes de que después de la explosión de la universidad en que hicieron varios campus. A mí todavía me tocó la universidad concentrada en el centro de París, y el Instituto de Urbanismo quedaba muy cerca del Jardín de Luxemburgo. Okay. Ahí iba yo todas las tardes. Las clases eran en las tardes, y en las mañanas teníamos oportunidad de hacer otras cosas que yo pude aprovechar muy bien. Oiga, y este tema del urbanismo me da para preguntarle cómo integrar en un contexto urbano contemporáneo los sitios patrimonio. Bueno, pues es un gran reto. A mí es un tema que me interesa mucho y en el que he trabajado mucho. Y lo importante es conservar la calidad de vida en esas zonas. En la medida en que uno logre conservar la calidad de vida, las zonas solas se van mejorando. Entonces es una combinación de muchos factores, pero desde luego se necesita también pues una voluntad del gobierno local, sobre todo, para que las cosas sucedan. ¿Y tendría usted en mente algún caso de éxito de esta integración adecuada, de conservación del patrimonio en estos contextos? Pues digamos que... ¿Algún ejemplo? Que hay ciudades que se han defendido más que otras, ¿no? Okay. Desde luego los dos casos clásicos son Zacatecas y Guanajuato, okay, que eran ciudades que estaban en la lona, con una situación de
de pobreza tremenda cuando se vino abajo la cuestión de la minería y demás, y que pues gracias al esfuerzo de su población, ¿verdad?, de toda, se pudieron ir manteniendo y cambiando de actividades, apostándole mucho al turismo, desde luego, y conservando las dos, el gobierno de los estados y sus universidades. Okay. Las universidades son un factor muy importante para conservar la calidad de vida de las ciudades. Muy bien. Fíjese que quienes conocen su trayectoria nos han dicho que uno de sus principales logros en la Facultad de Arquitectura, cuando le tocó a usted dirigirla, fue lograr unir a diferentes sectores y grupos. De hecho, nuestro hashtag es la CalUne. Entonces, platíquenos esa experiencia. Fue difícil. una experiencia muy bonita y muy interesante. Para mí empezó en el posgrado de la facultad. Ese fue el campo de experimentación. Okay. Cuando eligieron director al arquitecto Ernesto Velasco, él me invitó a hacerme cargo del posgrado. Y yo le dije sí, el posgrado, pero todos los posgrados, porque había en la facultad había tres grupos de posgrado totalmente separados, divididos y hasta peleados. El tradicional al que yo pertenecía, luego el de autogobierno, el de plena izquierda, digamos, y un grupo que se había separado de autogobierno, que era un grupo más moderado, pero eran 3 posgrados. Entonces yo le dije al arquitecto Velasco, sí, pero yo sería el jefe de posgrado de todos. Sí, está bien, adelante. Bueno, fui y empecé a trabajar y a platicar con todos y conformé un consejo interno en el cual nos sentábamos los de los 3 grupos y yo como el jefe de la división a ver cuestiones de trato en común. Y hubo en ese grupo invité yo a 2 directoras de institutos, porque antes las facultades llevaban los posgrados y los institutos se inventaban ellos otros posgrados. Entonces yo dije, no, que vengan los institutos. Entonces invité a 2 grandes directoras. La directora del Instituto de Geografía, la doctora María Teresa Gutiérrez de MacGregor, y la directora del Instituto de Investigaciones Estéticas. Y entonces con ese grupo fuimos diseñando lo que debía ser el posgrado de la facultad. Claro, los de extrema izquierda seguían siendo de extrema izquierda y los de derecha por su lado y los de en medio también. Pero había que identificar las cosas que teníamos en común. Y entonces establecimos un plan de estudios común. Y otra cosa, una sola comisión dictaminadora, que era la que evaluaba a los profesores para entrar. Okay. Entonces, todos con las mismas reglas. Entonces eso lo hicimos en posgrado. Y eso me sirvió después cuando fui director de la facultad. Después los jefes de posgrado nos reuníamos en el Consejo de Estudios de Posgrado, donde estaban los de todas las facultades, veterinaria, medicina, ingeniería, etcétera, todos, con un coordinador de estudios de posgrado.
cuando yo llegué a la división, era el doctor Abelardo Villegas, el coordinador de estudios de posgrado. Pero en uno de los cambios que hubo en la universidad se lo llevaron a la rectoría y le crearon una secretaría general académica, y entonces quedó vacío el puesto de coordinador de estudios de posgrado, y él tuvo la gentileza de proponerme al rector para que yo fuera el coordinador de estudios de posgrado. Entonces ahí me senté con mis colegas y trabajamos muy bien durante 2 años. Y después de esos 2 años me llegó un nuevo rector, que era el doctor Sarucán. Él designó a un nuevo coordinador y yo regresé a la facultad, a mi condición de profesor. Pero después terminaron los 2 periodos del arquitecto Velasco y se abrió la posibilidad de la dirección de la facultad. Y yo aspiré a ser director de la facultad. Tuve mucho apoyo de la comunidad de distintas partes y realmente llegué a la dirección. Fui muy bien recibido por la comunidad y por las autoridades de la rectoría que me apoyaron desde el principio. Pero entonces el gran reto era unificar la facultad. Y entonces yo platiqué con el secretario general, que era el doctor Narro en aquel momento. Le dije, hay 2 posibilidades. Una, actualizar los 2 planes de estudio, porque había 2 planes de estudio diferentes. Y la otra es intentar reunirlos. No, la segunda, dijo. Pero de todas la segunda. Bueno, pues a trabajar. Entonces a trabajar con las comunidades y sobre todo con los coordinadores de los talleres y a ver cómo podíamos hacer un plan de estudios con el que todos estuviéramos de acuerdo. Lo fuimos trabajando y logramos tener el proyecto de plan de estudios. Había 2 talleres muy radicales que no se querían sumar y yo les dije, miren, este barco va a caminar y se van a quedar abajo. Súbanse. Entonces ya con todos se hizo se aprobó el plan de estudios con la asesoría de las gentes de la rectoría y demás, y estudiando los problemas que podía haber con la defensora de los derechos universitarios. O sea, lo fuimos haciendo con muchísimo cuidado. Pero cuando los planes de estudio a veces se tardaban un año en aprobarlos y no sé qué. Pues dije, tiene que salir, pero en fast track. Pues desde que entregamos el proyecto de plan de estudios a que lo autorizó el Consejo Universitario, pasaron nada más 40 días. Tiempo récord. Y caminamos con nuestro plan de estudios y también con una única comisión dictaminadora, para que todos entraran por la misma puerta. Y esos fueron los 2 mecanismos y pues desde entonces la facultad está unida. Wow. O sea, sigue habiendo gentes que piensan de una manera, sigue habiendo gente que piensan de otra manera, pero todos con las mismas reglas y con las mismas estructuras. Y la facultad ha trabajado en paz desde entonces, afortunadamente. La facultad, además, bueno, no sé qué tan común era que facultades de arquitectura les dieron la responsabilidad de ejecutar proyectos reales, como por ejemplo el Tribunal Electoral. ¿Eso qué tan común era y cómo llegaron a ese tipo de oportunidad? Fue la circunstancia, fue el momento. El presidente del Tribunal Federal Electoral
tenía muy buena relación con las autoridades de la rectoría. Y entonces él pues dijo que la universidad nos haga el proyecto y dirija la construcción, y supervise y dirija la construcción. Y entonces me cayó a mí el paquete y realmente logramos formar un grupo de jóvenes estudiantes que estaban en el final de los estudios. Los coordinó muy bien quien era el secretario general de la facultad, Gabriel Mérigo, que seguramente tú conoces muy bien porque es un gran restaurador. Exactamente, le mandamos saludos al doctor Gabriel Mérigo. Y entonces, coordinando a un grupo de jóvenes, nos echamos el proyecto del Tribunal Federal Electoral y después, de alguna manera, la dirección de la obra, junto con el director de obras, que de aquel entonces era el arquitecto José María Gutiérrez, y afortunadamente le dieron la construcción a la ICA también, y entonces con la ICA se construyó el Tribunal Federal Electoral, quedó muy bien, se terminó en tiempo, y pues ahí ha estado funcionando. Todavía lo hicieron crecer. Ya nosotros lo veíamos muy grande la estructura, pero todavía en una etapa posterior lo hicieron crecer en otro edificio. Y pues fue difícil porque tenía yo que buscar los espacios para poder ir a visitar la obra por lo menos una vez a la semana. Y de ahí ya los siguientes directores siguieron con esa posibilidad de que la facultad realizara proyectos, lo cual permitía comunicar la creación con los estudios y con los estudiantes, porque había pues una permeabilidad. Se cierra esa brecha, ¿no? Sí, es algo que no siempre ha sido bien recibido. O sea, hay ciertos grupos que consideran que las facultades no debían hacer proyectos, pero la verdad es que ha funcionado bien. Bueno, el de San Luis Apizaquito fue un caso de éxito, ¿no? El de San Luis Apizaquito también, sí. Que ahí nosotros participamos con la pintura lacal, fue nuestro primer proyecto importante, grande, con la pintura lacal. Y ustedes tuvieron... Yo ya ahí ya no era director. Ok. O sea, porque después yo dejé la dirección porque el nuevo rector, el doctor Barnés, me invitó a ser el secretario general. Y estuve con él los 3 años que duró su rectoría. Después estuve un breve periodo como director de obras y después me invitaron a una experiencia extraordinaria que fue Sitios y Monumentos. Me invitó la que era la presidenta de Conaculta en ese momento, Sari Bermúdez, a quien yo no tenía el gusto de conocer. Me habló por teléfono que quería platicar conmigo, la fui a ver y me ofreció la dirección de obras en sitios y monumentos del patrimonio cultural, que era es una posición extraordinariamente interesante. En ese momento
tenía mucho prestigio, el director anterior la había prestigiado mucho, y entonces me hice cargo y tenía el proyecto de la catedral, que es un proyecto muy impresionante. Tenía trabajo en el Palacio Nacional, la Casa del Marqués del Apartado, el Museo de Arte Popular, eran las obras, las grandotas. Pero después en toda la República había monumentos. Oiga, fue en su gestión cuando surgió el Fondo de Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos, el Foremova, sí, que ha hecho tanto bien en este país. Sí. ¿Cómo surge esa idea? Bueno, surge porque llegaban los grupos de los pueblos, llegaban 20 gentes de templo que querían restaurar Santa María de las Canicas en el estado fulano y que pues tenían muy poquito dinero y se me sentaban ahí y ahí estaban todo. Entonces, pues, ¿cómo le hacemos para hacer que esto pueda crecer? Y entonces la idea fue multiplicar el esfuerzo que hacían. Si ellos juntaban 150,000 pesos, multiplicárselos por 3. Diseñamos el programa para que fuera un programa tripartita. O sea, el dinero que consiguen las comunidades, apoyarlo con recursos del municipio o del gobierno del estado, y la federación le ponía la otra parte. Entonces el esfuerzo de la comunidad se multiplicaba por 3. El primer año nos dieron 2 millones de pesos, empezamos, y de ahí se fue para arriba, porque por un lado había mucho interés de las comunidades y por otro hubo el interés del gobierno federal de apoyarlo y de ponerle recursos. Y entonces funcionó muy bien. Después, quien llegó después de mí quien llegó después, inmediatamente después de mí, cuando yo lo dejé, ya hubo como menos interés y se disminuyó. Casi estuvo a punto de desaparecer. Pero afortunadamente, pues creo que otra vez está cogiendo. Es muy importante porque las comunidades se apropian de su patrimonio y el mantenimiento. Y además, ¿qué tanto los migrantes, nuestros paisanos en Estados Unidos, aportaban dinero? Pues yo eso no lo percibí. Okay. Seguramente sucedía, pero no eran recursos que nos llegaran a nosotros. Nosotros conjuntábamos lo de la comunidad, lo del gobierno del estado o municipio y lo que conseguíamos nosotros de recurso federal. Y sigue funcionando todavía con unos consultores, con unos que deciden a dónde va el dinero, cuáles son los programas, los proyectos que se autorizan. Tengo entendido que usted también participó en el plano urbano de la ciudad de Campeche, ¿es correcto? Sí. ¿Y eso en qué momento fue y en qué contexto? Eso fue ya estando yo de regreso en la universidad, porque estuve 9 años como director de sitios y monumentos, años interesantísimos para mí. Y cuando ya las circunstancias ya no eran tan favorables, porque la nueva presidente de Conaculta ya no le interesaba la cuestión, estas cuestiones. Sí. Ella le apostó todo a la biblioteca de la Ciudadela.
Entonces, para mí ya no tuvo interés el cargo. Me regresé a la universidad. Y en la universidad, primero el director de la Facultad de Medicina, que era el doctor Graue, tenía los anexos que estaban ahí abandonados. Y me dijo, bueno, un día siempre he tenido muy buena relación con él. Yo era profesor de la facultad y me dijo, a ver, tú que has estado relacionado con esto, ¿a quién invito a que nos haga el proyecto para rescatar esto? A mí, le dije, a mí invítame. Y sí, me lo confió los anexos de la Facultad de Medicina, primero lo que llamaban la secundaria y el protomedicato. Que es el antiguo Palacio de la Inquisición. Sí, anexos que habían sido. Y entonces empezamos con eso. Eso fue lo primero. Estando yo como profesor de la Facultad de Arquitectura, era el coordinador de esos proyectos, de esos proyectos. Donde, por cierto, confiaron en Oxical, cosa que agradecemos. Bueno. Pero estando en esas, se vino la posibilidad de lo de Apizaquito. Porque el gobernador de Tlaxcala también era muy universitario. Okay. Y él dijo que la universidad nos haga el Centro de las Artes. En esa antigua fábrica que había sido propiedad de la familia Solana y que ahora iba a ser otra cosa totalmente distinta. Y entonces el gobernador se dirigió a la universidad y el rector, que era el doctor Narro, me hizo favor de recomendarme para que yo me hiciera cargo de ese proyecto. Y entonces pues fue una cosa muy bonita porque ya no era una propiedad de la UNAM, ya era una propiedad del gobierno del estado de Tlaxcala. Y bueno, pues se hizo un magnífico proyecto y quedó estupendamente bien ese. Espectacular. Sí. Y bueno, siendo que la UNAM es una autoridad, es una voz de autoridad en la conservación del patrimonio a nivel nacional y tiene pues varios inmuebles a su resguardo, la UNAM, sí, ¿no? Como institución. Sí. Bueno, ese es otro tema muy interesante, la refuncionalización de los inmuebles de la universidad en el centro histórico de la Ciudad de México. Ahí hay 14 inmuebles de la universidad que tuvieron distintos papeles, distintas funciones, ¿verdad? Desde luego está San Ildefonso, que era el colegio jesuita, el colegio es la estrella de los colegios de toda la Nueva España, y que luego ha acogido a la Escuela Nacional Preparatoria y ahora es pues un centro de cultura, de exposiciones, etcétera, y que lo adaptó estupendamente el arquitecto Legorreta. Ese es uno de las gemas de la corona, digamos. Pero están otros muy importantes. Está el Palacio de Minería. El Palacio de Minería, que ha recibido mucha atención de la institución y de sus exalumnos. Sus exalumnos lo restauraron muy bien
y ha tenido muy buena atención y tiene mucha vida, porque el centro de la Ciudad de México le hizo mucha mella a la salida de la universidad. Cuando salen los estudiantes, los profesores, el centro de la ciudad pierde mucha vida. El centro de la ciudad perdió vida con la congelación de rentas, porque se quedaron ahí, las propiedades no les volvieron a meter un peso. La salida de la universidad, la salida de la Merced, la salida del gobierno mayorista y la salida de profesionistas que antes tenían sus oficinas ahí en el centro de la ciudad, los bancos, todo eso se fue saliendo del centro y el centro fue perdiendo vitalidad. Entonces, estos inmuebles que tiene la universidad, pues son una importantísima posibilidad de volverle a inyectar mucha vida al centro. Claro. Decíamos que minería pues tiene mucha actividad. El Palacio de Medicina también tiene bastante actividad. Y otros quizá en menor medida. Pero la universidad tiene la vocación de ser no quiero decir la salvadora del centro, pero sí de ser un factor de revitalización del centro. Revitalización, o sea, en la medida en que los edificios de la universidad tengan vida, la zona tiene vida, viven los restaurantes, viven los comercios, etcétera. Yo pues ya tengo muchos años desde que empezamos con los primeros 2 anexos del Palacio de Medicina, secundaria y protomedicato, después las cárceles y últimamente lo que es la antigua escuela de jurisprudencia, donde estudiaban los abogados, que pues también ya la intervenimos y que quedó muy bien. Y se están haciendo trabajos en San Carlos, en fin. Entonces, todo eso le hace mucho bien al centro. Entonces, en Puebla, donde se está saliendo, donde la universidad también se ha salido, tienen que estar muy listos para que no suceda el bajón en el centro, ¿no? Así es. Cómo reinventarse el papel que deben tener esos edificios en los centros de las ciudades. Oiga, ¿cómo llegó usted a tener interés y hasta escribió, bueno, fue una tesis, entiendo, y luego un libro, esto del clasismo en la arquitectura mexicana? ¿Cómo llegó a ese tema usted? Pues no sé en qué circunstancia compré 1 o 2 libros sobre el tema. Dije, bueno, pues esto hay que ver cómo sucedió en México o cómo sucede en México. Y entonces me propuse escribir a partir de una idea de que el clasicismo estuvo presente todo el tiempo desde los primeros tiempos de la colonia hasta la Academia de San Carlos, que
trajo el clasicismo por obligación, el neoclásico por decreto, pero como medio escondido había estado presente a todo lo largo de los 3 siglos. Y entonces eso pues pensé en escribir, en hacer una tesis, que fue una tesis de doctorado, y fue una experiencia muy gratificante para mí, muy gratificante. Y pues he seguido un poco con el tema. Ahora me han invitado y voy a dar unas pláticas en Puebla que tienen que ver de alguna manera sobre estos temas. ¿Y ese libro dónde lo puede encontrar alguien que le pueda interesar? Bueno, ese libro lo publicó, es una coedición de la universidad con Miguel Ángel Porrúa. Okay. Hizo una magnífica edición que sacó un premio en Ecuador. Y bueno, todavía por ahí andan algunos ejemplares, pero para mí también fue un motivo de satisfacción en una época en que yo tenía un poco más tiempo para meditar y para trabajar esas cosas que no el diario, la cantidad de asuntos que luego le llenan a uno la vida y la cabeza. Entonces, aprovechar esas etapas de relativa tranquilidad para reflexionar y para escribir. Para crear. Así es. Oiga, doctor, son décadas de ser catedrático y han pasado por sus aulas cientos, miles de estudiantes. Miles. Entonces, hay muchos exalumnos que lo quieren, lo estiman. ¿Tendría alguna experiencia entrañable con exalumnos? Algo que quisiera compartirnos de su satisfacción de ver a sus exalumnos en el campo de la profesión. Como tú lo dices, o sea, es una satisfacción, digo, la memoria, aún sin el deterioro normal que le causa la edad, pues uno no, cuando ha tenido miles de alumnos, pues es imposible que se acuerde uno, ¿no? Entonces hay algunos que recuerda uno por alguna razón especial o porque tuvieron especial interés en platicar conmigo, en relacionarse conmigo. Pero bueno, cada vez que alguien me dice, oiga, yo fui su alumno, pues me da muchísimo gusto, ¿verdad? Y sí, ser profesor es una condición de privilegio. O sea, yo actualmente no tengo ningún cargo de ninguna naturaleza, simplemente soy profesor. La universidad me ha dado la condición de profesor emérito, que es una designación honorífica. Pero ser profesor de la universidad para mí es un motivo de muchísimo orgullo. ¿Qué desafíos enfrenta, desde su punto de vista, la educación en temas de arquitectura, de urbanismo, de conservación del patrimonio? ¿Qué desafíos enfrenta la educación de cara al futuro? Bueno, aquí en México. Pues uno es el desinterés, por ejemplo, la manifestación de desinterés que ha habido en estos últimos años porque haya una arquitectura de calidad en los edificios públicos. O sea, el CAPSE lo desbarataron, era un ejemplo mundial, el CAPSE fue un ejemplo mundial. Ahora no, pues que los padres de familia ahí se hagan bolas y ellos hagan lo que puedan con las escuelas. Pues eso es un error y desde luego pues desalienta
a quienes ejercemos la arquitectura y a quienes tengan como perspectiva formarse como arquitectos, ¿verdad? Y también, pues, en alguna medida ha sucedido también en cuestiones de vivienda, en temas de vivienda. Hubo épocas en las cuales pues se buscó a los mejores arquitectos para que diseñaran las unidades habitacionales. Cuando empezó el Infonavit, por ejemplo, ahí jalaron a los mejores arquitectos y los pusieron a trabajar, y lo mismo pasó con el Fobiste y todas esas. Todo eso se ha anulado, y realmente son los desarrolladores con las reglas mínimas de las instituciones, y se ha abatido mucho la calidad y también en alguna medida el interés, aunque hay infinidad de escuelas de arquitectura, muchas más de las que sería necesario. Pero pues siempre, afortunadamente, siempre sigue habiendo obras arquitectónicas de gran calidad. Y hay muchos arquitectos jóvenes excelentes. En eso también ha sido importante y meritorio en la labor de la Academia Nacional de Arquitectura. La Academia tiene pues el propósito de dar a conocer la arquitectura, de difundirla y de promover la buena arquitectura. Entonces, pues eso ha hecho un poquito de contrapeso. Y también la organización de las escuelas de arquitectura, que pues ha tenido un buen seguimiento. Cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, se suponía que en las profesiones iba a haber un paso libre de un país a otro. La realidad, las condiciones fueron muy difíciles, y los países, en los países hubo una fuerte resistencia a ese cambio, pero nos permitió asomarnos a lo que estaba pasando en los otros países y mostrar que un arquitecto formado en una de nuestras escuelas era tan bueno como uno que se formara en las escuelas de Estados Unidos o de Canadá, siguiendo las reglas que ellos tienen establecidas, que son distintas a las nuestras. Ellos los forman diferente, los evalúan diferente, pero tienen muy establecidos sus procedimientos de formación, de reconocimiento, de certificación, etc. Sí logramos nosotros, afortunadamente, que se creara un órgano de acreditación de las escuelas, diciendo: una escuela de arquitectura debe por lo menos tener estas y estas y estas, este currículum, debe tener estos procedimientos para la formación de los estudiantes, para la selección de los profesores, y eso hace que las buenas escuelas de arquitectura estén interesadas en ser acreditadas, y hay procesos de acreditación de muchas escuelas que son las buenas. Hay otras en las que pues no hay el mismo nivel de
de exigencia y por lo tanto no hay el mismo nivel de calidad. Pero eso pues es un poco de desinterés de la autoridad educativa. O sea, desgraciadamente la Dirección de Profesiones no ha hecho todo lo que debía hacer para cuidar que toda escuela que tiene una patente del gobierno sea una escuela seria donde se formen realmente los profesionales con la calidad que deben hacerlo. ¿Cómo ve usted este interés que surge de regresar a técnicas, a enseñar, a formar a los alumnos y a los jóvenes profesionistas en técnicas tradicionales, amigables con el medio ambiente, pero también compatibles con, por ejemplo, en el caso del patrimonio histórico, ¿no?, edificado? Esta parte de ese conocimiento, esos saberes. Yo creo que es algo que debe abrirse cada vez más camino entre los profesionales, en primer lugar, y en segundo lugar, en la formación de los nuevos arquitectos. O sea, en la formación de los nuevos arquitectos deben tener su lugar los procesos tradicionales, tanto de creación, o sea, la protección de la arquitectura vernácula, que no tiene ninguna protección en nuestra legislación. O sea, nuestra arquitectura vernácula es de una calidad extraordinaria, entonces deberíamos hacer un gran esfuerzo para preservarla, para promoverla, para darla a conocer. Y parte de esa arquitectura vernácula son los procedimientos tradicionales, los materiales tradicionales, las formas de hacer arquitectura tradicional. Muy bien, doctor. Oiga, usted estudiaba y trabajaba a la vez cuando estaba en la universidad, según entiendo. Sí. Ahorita usted era un joven que está ingresando a la universidad en estos ámbitos. ¿Qué le recomendaría? No, yo creo que si puede encontrar un trabajo relacionado con la práctica de la profesión, y si puede combinar sus horarios, pues yo creo que es muy enriquecedor. La práctica profesional es muy, muy enriquecedora. Yo tuve la fortuna de poder hacerlo a partir del tercer año de la carrera. Okay. O sea, primero y segundo no. En las vacaciones, mi padre siempre me buscaba y alguna cuestión, pero ya en forma constante, entrando el tercer año, el arquitecto Ramírez Vázquez me aceptó en su oficina de chícharo. O sea, a sacar copias, a armar los documentos de la biblioteca, etc., a hacer los letreros con el Leroy, que era una actividad infame, a sacar copias con amoníaco. Pero ahí se va uno fogueando con lo que es la práctica y luego pues estar en el colado con el vibrador aquí junto y viendo cómo y viendo la revisión de los armados. O sea, la práctica es muy importante para un estudiante que no está en contacto con la práctica, pues no tiene, a mi juicio, una formación completa. Muy bien, doctor. Oiga, pues quisiéramos pedirle, para ir concluyendo, que nos brinde unos consejos para la audiencia, sobre todo pensando en las siguientes generaciones, en esta época en la que hay mucha preocupación por el medio ambiente, por la salud humana, donde hay una arquitectura sostenible, donde hay bioconstrucción, etc. Y ahorita pues nos van a estar viendo jóvenes, profesionistas o jóvenes que están estudiando. ¿Nos puede dar unos consejos para ellos? Unos 3 consejos. Sí, desde luego. Bueno, uno es
la amistad de nuestra profesión con el medio ambiente. O sea, cada vez más es buscar que lo que hacemos sea compatible, amigable con el medio ambiente. Usar los materiales y los procedimientos constructivos que generen una menor incompatibilidad con el ambiente. Tener muy en cuenta los procedimientos tradicionales, las arquitecturas tan sabias que tenemos en distintas partes del país, de las cuales tendríamos que aprender, pero estar abiertos a nuevos materiales, estar abiertos a nuevos procedimientos y pues tener un compromiso con la calidad, ¿verdad? Exacto. En un país que requiere tanto eso, ¿no? Así Compromiso es. con la calidad. Doctor, ¿quisiera agregar algo más antes de despedirnos? Pues para mí un acto de agradecimiento porque pues realmente a mí las circunstancias, las oportunidades me han permitido tener una carrera muy rica en experiencias diversas, que pues, desde atender a los clientes que le caían a uno, a poder tener un cargo de responsabilidad, pues yo tengo que estar agradecido, porque he tenido muchas oportunidades en la vida. Y nosotros estamos muy agradecidos por habernos brindado la oportunidad de esta entrevista, que es el primero de esta serie de podcast. Nuestro reconocimiento, nuestra admiración y cariño. Doctor, muchas gracias por recibirnos en su casa, además. Muchas gracias. Nos abrió las puertas de su casa. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, pues en Oxical siempre Vale. muy contentos de participar en estas iniciativas. Y por favor, no se pierdan nuestro próximo capítulo. Estaremos avisando la fecha de nuestro próximo capítulo en breve. Muchas gracias por seguirnos y sintonizarnos. Estamos hasta la próxima.